Bueno, en esta mañana quisiera compartir algo, ya que estamos en vísperas de Navidad. Por todos lados se respira a Navidad, luces, regalos, comidas. Todo el mundo se está preparando para esa fiesta. Y en otros lugares pues se están preparando para que ese día sea un día de destrucción, porque la maldad no para, ¿no es cierto? Pero nuestra confianza no está en el día 25 de diciembre, sino que nuestra confianza está desde el día que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Esa es nuestra principal Navidad. Y es triste ver tanta gente celebrando de alguna forma el nacimiento de Jesús, pero que Jesús no está en esas fiestas o en esas celebraciones. Entonces es como si uno celebrara la fiesta de un cumpleaños de alguien, pero el que cumple años no está, ¿sí? Y debemos orar para que en este tiempo, si estas fiestas pueden servir para algo, para que muchos puedan reflexionar y puedan tener un encuentro personal con Jesús. Amén. Esa es la verdadera Navidad. Todos sabemos que Jesús nació, murió, resucitó y volverá. Pienso, y estaba pensando y compartiendo esto con mi esposa, si Dios no existiera, o si no existiera Dios, el que inspiró a escribir la palabra de Dios, tiene que ser un Dios. ¿Me entiende? Si Dios no existiera, como dicen algunos, el que inspiró a escribir la palabra de Dios, tendrá que ser un Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que está escrito en esta palabra tiene un cumplimiento. Y acerca de esto quisiera hablar un poquito, porque los días que estamos viviendo son días de acercarse al Señor. No son días de tristeza, sino que son días de alegría. Porque Jesús volverá pronto a buscar a su iglesia, a buscar a su pueblo. Así que para algunos puede ser tristeza, para otros es gozo, es alegría. Si bien también no podemos alegrarnos de todas las cosas que están pasando, pero sabemos que lo que está escrito tiene cumplimiento a causa de la maldad del hombre. Y por eso Dios envió a Jesús para salvar al mundo, porque dice las Escrituras que Él no vino a condenar al mundo, sino que Él vino a salvar al mundo, para que el mundo fuera salvo por Él. Yo pensaba estos días y pensaba, todo lo que Jesús tenía que hacer, lo hizo. Todo está hecho. Él vino a este mundo, vivió, murió en la cruz, resucitó, y el mayor gozo de Él fue saber que la voluntad del Padre se cumplía en Él mismo. Y cuando medito en todo esto y pienso en todo esto, pienso en el gozo de Dios cuando tiene hijos y hijas que se complacen, se gocen en hacer la voluntad del Padre. Así que Navidad es
algo especial, aunque para mí cada día más entiendo la Navidad en lo espiritual más que en lo natural. Y entiendo que este es un tiempo que Dios está moviéndose. Mucha gente está aceptando al Señor como su Salvador. Gente en medio de conflictos, de guerras, de tristeza, de tantas aflicciones, pero que se están acercando a Dios. Y quizás en un mundo que es el que nos toca a nosotros, de consumismo, muchos se olvidan de Dios. Pero también creo lo que dice la palabra del Señor, que el Espíritu Santo será derramado sobre toda carne. ¿Qué quiere decir con esto? Que Dios quiere derramar de su Espíritu sobre todos aquellos que se abren a Él y lo aceptan como el Señor y Salvador de sus vidas. Pensando en el nacimiento de Jesús, pensaba justamente, ¿por qué nació en Belén? ¿Por qué no nació en Barcelona? Podía haber nacido en Barcelona, ¿no es cierto? Y a veces le buscamos razones, que Israel, que esto, que aquello. Bueno, porque a Dios le ha placido así. Y Dios lo dijo de antemano de que el Salvador nacería en Belén. En Miqueas capítulo 5 y versículo 2 dice, pero tú, Belén Efrata, tan pequeña entre las familias de Judá, de ti ha de salir el que será Señor en Israel. Sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad. No es otra cosa sino, nació en Belén, sino porque la palabra de Dios se tenía que cumplir. Dios lo dijo y Dios no miente. Dios es verdadero, Dios cumple con su palabra. Así que Jesús nació en Belén por la palabra de Dios, porque Dios lo dijo. Y sabe que nadie, absolutamente nadie, puede impedir que la palabra de Dios se cumpla. Dios es Dios. Y si hay un llamado del Señor en estos días a nuestros corazones y a nuestras vidas, es que cada día podamos creerle más a Él. Hay promesas del Señor sobre cada una de nuestras vidas. Oramos para que nuestros amigos, nuestros familiares sean salvos, conozcan a Jesús. Oramos para que las naciones conozcan al Señor. Y la palabra también se cumple, que dice que el evangelio del reino será predicado a toda criatura antes que vuelva el Señor. Y cuando habla del evangelio del reino, no habla de cualquier evangelio. El evangelio del reino es mucho más profundo de lo que nosotros muchas veces hablamos. A veces hablamos de una forma tan ligera, ¿no es cierto? El evangelio del reino. Pero el evangelio del reino es un compromiso con Dios mismo. No es un evangelio de reinitos de hombres, de doctrinas de hombres. Es un evangelio verdadero que sale de Dios mismo. Así que el Señor vino a nuestras vidas, a nuestros corazones. Y hermanos, oramos porque usted quizás crea o no crea, no lo sé. Pero una de las cosas que yo sé es que la Biblia se está cumpliendo, la palabra del Señor día a día se está cumpliendo. Nos está anunciando que Jesús viene pronto, Él volverá.
Dice las Escrituras de ese Jesús que nació, que murió, que fue crucificado, que subió a lo alto, dice que Él también volverá. ¿Sí? Y yo sé que hay muchos cristianos que no creen esto. Yo creo, porque la Biblia lo dice. Y hermano, si usted no lo cree, lea la Biblia, tenga comunión con Dios y usted se va a dar cuenta en su mismo espíritu de que Dios nos anhela celosamente, de que Dios quiere tenernos cerca. Él viene y está entre nosotros por su Espíritu Santo. Pero la Biblia nos habla del día glorioso de la venida del Señor. Y dice que ahí estaremos todos sentados a la mesa. ¿Sí? Será el día de las bodas del Cordero. Así que la iglesia es la amada del Señor, es la esposa del Señor. Y por eso no podemos despistarnos, sino que debemos seguir caminando en fe, creyendo en nuestro corazón cada promesa del Señor y esperando ese día glorioso que Él volverá. ¿Sí? El pastor Miguel dice, bueno, que venga, pero no tengo prisa. ¿Sí? Yo no sé si decir que tengo prisa o no tengo prisa. Cuando quiera volver, que vuelva. Pero lo más principal que necesitamos es estar preparados para el día que Él venga. Estaba estos días con varias personas y en un pueblo muy pequeño, donde ese pueblo casi que olía a muerte. Porque gente por causas naturales, ni de accidentes, en ese pueblo empezó a morir gente. Y que la gente mismo medio asustada, porque no se explican, ¿no? Pero de un día para el otro, ¿sí? Algo terrible, impresionante, ¿sí? Por eso yo pedí oración por ese pueblo, oro por ese pueblo, porque yo sé que Dios va a hacer grandes cosas en ese lugar. Y entiendo que Dios nos está abriendo puertas, nos está dando oportunidades para predicar la palabra del Señor. Estos días para mí fueron tan gloriosos y tan hermosos por poder compartir la fe que uno tiene en Cristo Jesús. Y de ver la gente que a veces decimos, bueno, la gente no quiere saber nada de Dios, pero hay gente hambrienta por las cosas de Dios. Y mi oración es que el Señor nos ayude y nos guíe a esas personas que tienen hambre de Dios, hambre de la palabra de Dios. Y creo que estamos viviendo esos tiempos también de un cumplimiento de la palabra del Señor. Porque dice la Biblia, dice que Él enviaría hambre de su palabra sobre la tierra. Hermanos, y tenemos que estar preparados para alimentar, para dar lo que hemos recibido, lo que de gracia hemos recibido, de gracia tenemos que dar. La palabra de Dios es pan de vida. Jesús es el pan de vida. Y no solo de pan vivirá el hombre, sino que vivirá de la palabra de Dios. Así que entendemos y entiendo que en este tiempo Dios está cumpliendo con tantas cosas, con tantas promesas suyas sobre su iglesia. Pero también los tiempos se están cumpliendo y debemos orar para que en este tiempo nuestra fe no falte. Jesús oró por sus discípulos y Jesús les dijo, oro para que vuestra fe no falte. Y yo digo, Señor, gracias porque yo creo que esa oración me alcanzó a mí también. Jesús también oró por mí. Porque vienen tiempos donde la gloria del Señor se manifiesta. No tiempos de fiesta como muchos creen. No, hermanos, vienen tiempos del gozo del Señor. Vienen tiempos de un mover del Espíritu Santo que sacude nuestros corazones, que sacude las vidas y donde el poder de Dios se manifiesta. Y hay una iglesia que cree y hay una iglesia que no cree.
Y a veces cuando nosotros señalamos las iglesias decimos, ay, pensamos en varias iglesias. No, en una misma iglesia local puede haber personas que crean la palabra del Señor para obedecer a la palabra de Dios, y puede haber personas que no creen. Pero en esta mañana que tu corazón y mi corazón pueda nacer ese deseo de obedecer a Dios. Estaba leyendo, o más bien me enviaban desde Francia algunas noticias con respecto a los gobiernos y lo que varios gobiernos, entre ellos el francés, quieren hacer, y es que quieren controlar las iglesias evangélicas, porque tienen miedo que en Europa pase lo mismo que pasó en Brasil, que si el presidente que va a estar, que está elegido, pues va a gobernar con el apoyo de los evangélicos. Entonces ellos tienen miedo. Pero quiero decirles algo, no me gusta entrar en el tema político, ni mucho menos. Yo no sé lo que será el futuro presidente de Brasil, pero a mí me tiene sin cuidado, en el sentido de que si los evangélicos apoyan o no apoyan. A mí lo que me preocupa es cuando el pueblo de Dios va detrás del hombre y no de Dios. Cuando el pueblo de Dios va detrás de la política y no de Dios. Así que si unos tienen miedo y otros están contentos, yo creo que nuestra manera de actuar y de vivir es lo que dice la palabra de Dios, que debemos orar por todos los que están en eminencia. Nos guste o no nos guste, pero debemos orar por ellos. Y si la palabra de Dios lo dice, por algo lo dice. Así que nuestro corazón no esté perturbado, hermanos. Jesús mismo dijo, no se perturbe vuestro corazón, creed en Dios, creed en mí. Y en medio de los conflictos, y en medio de fiestas, y en medio de tantas cosas que pueden haber, unas negativas y otras quizás más positivas, no dependemos de las circunstancias, sino que dependemos de ese Jesús que vino, nació en Belén para darnos vida y vida en abundancia. Amén. Así que entiendo que es un tiempo donde debemos consagrar nuestra vida más al Señor. Y cada uno es libre de elegir lo que quiere para su vida. Pero la iglesia del Señor tenemos que anhelar de que la presencia de Dios y el Espíritu Santo de Dios esté presente en nuestro corazón y en medio de la iglesia. Amén. Así que las fiestas, está bien estar con la familia, estar bien estar juntos, estar con la iglesia, tantas cosas. Pero hermanos, que no perdamos de vista lo que tenemos que hacer cada día de nuestra vida. Y mire, en Mateo capítulo 2 nos habla, San Mateo capítulo 2 del versículo 1 en adelante dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, llegaron del oriente a Jerusalén unos sabios, preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y acuérdese que los judíos querían y estaban esperando el rey. Y pensaban que Jesús iba a ser el rey, pero como un rey político, ¿sí? Como un rey que iba a gobernar y que iba a gobernar en justicia. Y hasta el día de hoy hay muchos que todavía esperan a ese rey y no reconocieron que ha venido el Rey de Reyes y Señor de Señores,
no para gobernar de una forma política, sino espiritual. ¿Sí? Y gracias a Dios que muchos judíos hoy están encontrando en Jesús su Rey, su Mesías, su Señor, y se están entregando a Él. Así que Jesús vino con este propósito de traer justicia, pero no la justicia de los hombres. Y dice el versículo 3, dice, al oír esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y habiendo convocado a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le respondieron, en Belén de Judea, porque así fue escrito por el profeta. Y el profeta fue enviado por Dios. Y lo que fue escrito, así sucedió, así aconteció. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Y tenemos que dar gracias a Dios que nosotros fuimos injertados ahí también, ¿sí? Y somos parte de ese pueblo. Gloria al Señor. Así que la salvación no es solamente para los judíos, la salvación es para todos aquellos que creen en su nombre, ¿sí? Y gracias a Dios que en este tiempo hay tanta gente, hasta guerrilleros que están luchando contra el cristianismo, se están convirtiendo al Señor. Hay cosas extraordinarias que están pasando, revelaciones de Dios mismo a tantas personas que están persiguiendo a Cristo o al pueblo de Dios y reciben una revelación de Dios mismo y aceptan a Jesús como su Señor y su Salvador. Algunos pueden pensar esto es demasiado, no puede ser. Acuérdese de Saulo de Tarso. Era un hombre también que creía, tenía sus creencias, pero él también recibió una revelación del Señor. Y el Señor le dijo, ¿a quién persigues? Y algunos de estos hombres y mujeres que en este tiempo se están convirtiendo, están escuchando esta voz, ¿por qué me persigues? Impresionante, ¿sí? El Señor es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Amén. Así que dice que en el versículo 7 dice, entonces Herodes llamó en secreto a los sabios y se acercó, y se asesoró del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya a adorarle. Acuérdese que habrán muchos que quieren ser adoradores, ¿sí? Pero no en el espíritu. Y aún hay traición en mucha adoración. Pero por eso dice las Escrituras que esta es la hora y que el Padre está buscando verdaderos adoradores. Quiere decir, hombres y mujeres que están comprometidos con Él. No que hablan de la adoración, sino que son adoradores. Hombres que no quieren hacer de la adoración su reino, sino que hacen de la adoración, hacen que el reino de Dios se establezca más y más en sus corazones. Y dice, ellos, esos sabios, habiendo oído al rey, se fueron, y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy gran gozo. Al entrar en la casa, vieron al niño con María,
su madre, y postrándose, lo adoraron. Aleluya. Yo no sé qué es lo que usted piensa hacer. No sé qué es lo que usted hace. Si Jesús está en su corazón, si Jesús está en mi corazón, hermanos, tenemos que adorar a Dios. ¿Sí? No hay otra cosa. Y a veces hay personas que les es más fácil adorar una estatua, con todo mi respeto. A veces es más fácil adorar a un hombre, a una mujer, que adorar a Dios. ¿Sabe por qué? Porque a Dios se adora en el Espíritu y en verdad. Cuando Dios está en nuestro corazón, cuando Jesús ha nacido en nuestro corazón, en nuestra vida, cuando le entregamos nuestro corazón, hermano, algo tiene que surgir de nosotros hacia Él. Y esos sabios dice que postrándose lo adoraron. Para mí, en estos días, lo que pienso, más que la comida, más que estar en la con la familia, y doy gracias a Dios por eso, porque tenemos familia, podemos estar juntos. Gracias a Dios porque tenemos comida, podemos comer. Pero mi mayor preocupación y ocupación en estos días es que Dios me encuentre como un verdadero adorador. Hermanos, el espíritu realmente de la Navidad, si quisiéramos decirlo de alguna forma, tiene que ser un espíritu de adoración. No es un espíritu de consumismo, ¿sí? Hoy todo el mundo comprar y consumismo es terrible, ¿no? No es un espíritu de comida, no es un espíritu de gozarnos y pasarlo bien. Es un espíritu más profundo, es un espíritu de gozo. Y solamente los verdaderos adoradores saben lo que significa esa adoración. Lo que tiene esa adoración. Esa adoración no es como un castigo, no es una rutina, no es una obligación. Esa adoración brota de nuestro corazón por el gozo del Espíritu Santo. Amén. Así que ellos postrándose, lo adoraron. Y luego, abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Y dice que siendo avisados por revelación en sueños que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. La mayor revelación está en la palabra del Señor. Esta es la profecía y la revelación mayor que hay. Pero no se olvide que en este tiempo el Señor sigue trayendo revelación a nuestros corazones. Pero que toda revelación tiene que estar basada en las Sagradas Escrituras. Amén. Me gustaría que en esta mañana termináramos esta parte del culto con alabanza y adoración. Que pudiéramos hacer lo que hicieron esos sabios, traer algo que honre a Dios, traer la alabanza, la honra, la adoración. El Señor es digno. Amén. Yo no sé si usted realmente hay algo en su corazón, pero yo sé lo que Jesús hizo por mí. ¿Sí? El gozo de la salvación, lo que hay en el corazón de uno. Hermanos, hay momentos que uno a veces no puede ni decir palabra, pero hay gratitud en nuestro corazón, hay adoración en nuestro corazón a Dios. Y sabe una cosa, en la iglesia la gloria es para Él. Es para el Señor. Yo no sé cuántos en esta mañana están dispuestos a alabar y adorar a Dios. Yo sé que ya lo hicimos. ¿Sí? Yo sé que ya lo hicimos. Esta mañana en parte.
Pero me gustaría que si podemos, en estos momentos, respirar, no la Navidad que el mundo respira. ¿Sí? Sí, sí, todos. Hola, yo estoy aquí. Si no, le paso el micrófono por allí. Predican desde allí. ¿Sí? Si podemos respirar, no la Navidad del mundo, sino la Navidad que hay en los cielos. Dice, Jesús vive. Él es el Señor. Él es Dios Todopoderoso. Y Él siendo Dios, Jesús siendo Dios, bajó, vino a esta tierra para morir por ti y por mí. No sé si esto te hace algo en tu corazón, pero yo me siento tan agradecido al Señor por la vida que Él me ha dado. Amén. Si quieres en esta mañana adorar a Dios juntamente conmigo, hazlo, no por obligación, no por rutina, pero sí que puedes levantarte y expresar lo que hay en tu corazón al Señor. Si no hay palabras, pues que para dentro de tu ser, en esta mañana tú puedes con gratitud adorarle y bendecirle. Aleluya.